Hola, hola, probando por acá, saluditos. Bueno, quienes estén recibiendo este video puede ser con distintas intenciones, o están en mi comunidad de Patreon o van a tener sesión personalizada conmigo sobre este tema de los eclipses, porque son o taurinas o escorpianas de algún indicador. Y bueno, vamos a evaluar este proceso haciendo este video explicativo general para luego mirar sus casos puntualmente, ¿ok? Entonces, bueno, sin más que decir, vamos entonces a comprender aquí esta temática. Recordando que, bueno, yo luego les puedo pasar algunos otros videos complementarios que yo he hecho de estos temas. En mi canal de YouTube yo he hablado bastante acerca del tema de los eclipses, he dado casi que clases magistrales acerca del asunto, podemos revisar esos temas. Pero bueno, hoy nada, vamos a retomar este asunto y quiero, bueno, como generar este video que nos sirva y me sirva para varios propósitos, matar varios pájaros de un tiro y no estar repitiendo a cada rato la misma información cada vez que me toque atender a una persona con dominante taurina o escorpiana, ¿ok? Entonces, bueno, vamos aquí a avanzar. Tauro Escorpio 2022, hoy que estoy grabando esto es 28 de diciembre, 28, 29, me perdí en el tiempo, no sé, no me acuerdo. Y ya estamos a nada de entrar en 2022, eso siempre nos llena como de full expectativas, como bueno, cualquier cosa ahí de lo que el imaginario colectivo nos dice con respecto a que se acabe el año calendario. Entonces, vamos a echarle aquí comprensión a esto. A ver. Bueno, entender aquí una cosita de dato curioso, astrología básica, pues antigua. Aquí, como pueden ver, ven como una suerte de dragón que tiene una boca y tiene una cola, y alrededor hay, alrededor no, dentro del cuerpo de ese dragón están dibujados unos soles y como unos procesos lunares y solares, ¿no? Así es como antes los antiguos entendían y comprendían el asunto de los eclipses. Se entendía que, digamos que a nivel de imaginario cultural, lo que se decía era que había un dragón que se comía el sol o que se comía la luna. Entonces, bueno, imagínense tal cual como si fuese un cuento infantil que ustedes le están echando y de pronto le describen un momento en el que dependiendo del lugar del mundo en donde se esté, a tal o cual hora el día se oscurece, ¿sí? O bueno, también vemos que la luna de pronto se enrojece, sí, que eso es lo que sucede con los eclipses lunares o solares. Entonces, bueno, les quería dejar acá también como esta imagen, como para que conectemos con la profunda sabiduría que hay detrás de todas las personas que a lo largo de toda la humanidad, desde Mesopotamia en adelante, Babilonia, se han dedicado a prestarle atención a los movimientos del cielo, ¿no? Y entendiendo que al principio astrología y astronomía eran literalmente dos disciplinas totalmente mezcladas, e interconectadas, y bueno, eh, que ambas se nutren mucho, ¿no? De la comprensión matemática y todo lo predecible, todo el asunto de los eclipses. Es más, yendo a la página de la NASA, uno puede encontrar todo el trabajo astronómico que hay con respecto a la precisión y a la exactitud de cuándo se dan los eclipses, que son unos procesos supremamente matemáticamente organizados y de geometría profundamente sagrada del sistema solar en el que habitamos, ¿no? Entonces, bueno, dicho esto, toca aquí para el asunto de los Tauro Escorpio, toca hacer viajes en el tiempo. Quienes han hecho sesiones conmigo saben que a mí me encanta la astrobiografía, es como, bueno, para mí una de las tareas como más sabrosas o cosas que uno puede hacer porque ver la interconexión entre pasado, presente y futuro es impactante. O sea, de verdad es impresionante comprender la no linealidad del tiempo, entender que más bien a veces, yo no sé si acá hay gente que habrá visto la serie esta alemana Dark, que está en Netflix, que bueno, que justamente habla de temas que tienen que ver con el espacio-tiempo, con el destino, con las cosas predestinadas, etcétera, etcétera. Y bueno, en Dark efectivamente vemos cómo de alguna forma el futuro influye
en el presente que estamos viviendo. Entonces, suceden cosas en nuestro presente que tienen que ver con que se pueda cumplir un potencial futuro, ¿no? Entonces es como que la vida, pues bueno, tuviese unas maneras misteriosas de colocarnos al frente algo que tiene que ver con un asunto que va a suceder más adelante, ¿no? Entonces, bueno, el hecho es que, ¿por qué revisar 2012 y 2014? Porque en esa época también se dieron eclipses en Tauro y en Escorpio. Lo que pasa es que aquí hay algo que tenemos que comprender. Se le conoce como boca del dragón a un punto matemático en el cielo que normalmente, pues bueno, tiene una ubicación en una franja zodiacal particular y en este momento, en el 2022, la boca del dragón va a estar en Tauro y la cola del dragón va a estar en Escorpio. Así es ahorita en el 2022, pero cuando fue 2012 fue al revés. La en la cola del dragón estaba Tauro y en la boca estaba Escorpio. ¿Ok? Entonces, cada 9 años, fíjense que, pues bueno, si nosotros contamos hasta el 2022, del 2012 al 2022 hay uno, bueno, fíjense que es noviembre, o sea, es muy a finales del 2012, ¿no? Entonces, bueno, son 9 años y pico en donde siempre volvemos a tener eclipses al revés en la cola y boca de la misma pareja de signos, ¿ok? Se dice que no existen 12 signos zodiacales, sino 6 parejas de signos, ¿ok? Entonces tenemos los opuestos complementarios, Aries, Libra, Tauro, Escorpio, Géminis, Sagitario, Cáncer, Capricornio y Leo, Acuario, Virgo, Piscis, ¿ok? Entonces ellos siempre van a venir juntos. Sí, lo que varía es en qué momento la boca del dragón está en qué lugar y en qué momento la cola, ¿no? Entonces, bueno, básicamente, ¿qué es lo que sucede? Es importante comprender cuándo fue el momento en el que esta misma área matemática de nuestro destino estuvo estimulada por procesos de eclipses, ¿ok? Entonces, vamos a echarle una miradita básica al tema de fechas pasadas, pero vamos a comprender entonces qué es la fecha de un eclipse. Ok, la fecha de un eclipse es simplemente un punto de un proceso que viene siendo, ok, y aquí me faltó me disculpan, pero bueno, se entiende. La fecha de un eclipse simplemente es un punto, ok, de un proceso que viene siendo, pero no es cualquier proceso, como un punto de culminación importante de temáticas que ya vamos a ver, porque aquí tengo dos ejemplos de dos nativas. Una de ellas está aquí en nuestra sección de Patreon. Y ya vamos a ver cómo el proceso para cada quien es distinto, ¿no? Y la importancia de que cada quien esté bien parado en su mapa natal, porque no existen dos Tauros iguales. Entonces, el cielo va amasando lentamente un proceso de transformación, cambios que cerca de la fecha del eclipse se amplifican a través de temas específicos. ¿Ok? Entonces, no ni siquiera porque la persona sea Tauro de Sol, como es el caso de las dos nativas que vamos a ver, el proceso para cada una de ellas es totalmente diferente porque tienen mapas natales totalmente diferentes. Entonces, tal cual, el tema de la masa, o sea, sentirse como que la vida literalmente nos mueve, nos revuelca, las circunstancias nos dan otra forma. Y no solo las circunstancias, sino lo que vamos sintiendo, lo que va emergiendo en nosotros en cada circunstancia fácil o difícil, celebrable, alegre o triste, por la que tenemos que pasar en este amasamiento de conciencia, en este amasamiento del ser para llevarnos a nuevas formas. Por supuesto que claro, que muchas veces hay miedo, pero es sobre todo por el punto de vista que tomamos. Yo me acuerdo, aprovechando que es Navidad, el año pasado cuando estaba haciendo comida típica venezolana navideña, estaba haciendo pan de jamón con una querida amiga que vive acá en Bogotá.
Y yo justamente le decía a ella como que, wow, pobrecita la tocineta, que sentirá, o sea, yo imaginándome la tocineta como una caricatura, sentirá que a dónde va, que la están rompiendo, que le están picando, que le están metiendo en un lugar que no entiende, pero bueno, es que es parte del proceso de transformarse en otra cosa, ¿no? Y bueno, en el tema de la metáfora de la cocina, hay como mucha alquimia en eso, ¿no? Entonces, entender que literalmente es como que el universo fuese una gran cocina de unos productos unos platos increíbles que potencialmente estamos convocados a experimentar ser. Pero muchas veces, pues esas transformaciones nos asustan, ¿no? Entonces, la fecha de un eclipse es un momento puntual que pertenece a una serie de movimientos previos. Un eclipse jamás es un momento aislado. Eso tenemos que entenderlo muy bien. Ok, porque pues ya vamos a ver el tema de fechas y ya vamos a entender que no es el día del eclipse, que pasa nada, igual eso lo tengo demasiado explicado. Quienes ya se han hecho sesiones conmigo, pues ojalá que lo tengan claro y lo hayan captado, pero bueno, vamos a seguir mirando acá. ¿Qué pasa si un eclipse toca un planeta de mi carta? ¿Ok? Esa es una pregunta importante que vamos a estar viendo aquí. ¿Y cuál es la diferencia entre un eclipse solar y lunar? Hay de dos estilos. ¿Ok? Básicamente cuando el eclipse es lunar, hay más sol. ¿Ok? Porque la luna es la que está tapadita, ¿no? Es la que está guardada detrás. Y cuando el eclipse es solar, hay más luna. ¿Ok? Entonces, la luna, que digo, el sol es el que en ese momento está tapado, ¿sí? Es el que está siendo tapado. Entonces, cuando el eclipse es lunar, o sea, que hay más sol que luna, se corren velos. ¿Por qué? Porque la luna literalmente, y quienes hayan hecho el año pasado el curso este que yo di acerca de las lunas, que lo voy a ir subiendo acá a Patreon, la luna tiene que ver con todas esas cosas protectoras de la dimensión humana, entre ellas como estilo poner un mosquitero alrededor de la cunita de un bebé. Entonces, hay lugares de nuestra personalidad y de nuestra conciencia que nosotros los tenemos velados, velados por nuestro estilo de mecanismo lunar. ¿Ok? Entonces, claro, cuando la luna se eclipsa en el cielo, se corren velos, velos de conciencia, que no nos dejaban, que mantenían inmaduros o mantenían demasiado infantilizados. E infantilizado significa, pues bueno, con unos estilos de percepción muy sufrientes, ¿ok? Porque los niños lo que mejor que saben hacer desde que llegan a este plano es llorar y llorar y llorar, ¿ok? Que bueno, mantienen a lugares de nuestra personalidad atados a un estilo de percepción sufriente que no alcanza a manifestar funciones más elevadas de la psique que tienen que ver con la comprensión más amplia de nuestra historia y para así poder experimentar gratitud, ¿no? Ante mucho de lo que ocurre, por no ser demasiado exageradamente espiritualistas, optimistas, de decir de que todo hay que agradecerlo. No, pero sí ampliar nuestra mirada, nuestra capacidad de, más allá del el estilo de conciencia sufriente infantil, poder acceder a otra mirada más libre de velos, ¿ok? Más libre de protecciones que nos hacen permanecer en el lugar conocido, que es como la cuna psíquica. Entonces, esto es lo que pasa cuando el eclipse es lunar, se corren velos. Y cuando el eclipse solar es lo que está aquí abajo, más bien menos sol, menos conciencia solar y es probablemente tal vez a través de un desborde lunático que accedemos a lo que es importante acceder según el mapa natal de cada quien. Ok, ya más adelante vamos a ver los ejemplos. Entonces, lo que decíamos acá adelante, ¿no? Cerca del eclipse, aquí está, cerca del eclipse se amplifican a través de temas específicos, ¿no? O sea, este proceso de transformación
queda como, pasan cosas en nuestra vida en donde uno dice, ah, ok, por acá van los tiros de este proceso que igual es una trama completa porque está conectada a muchos capítulos de mi vida. O sea, capítulos de mi vida que hasta tienen que ver con cosas que pasaron hace 9 años y pico, ¿ok? Entonces, em, cerca del eclipse aparece información de esa función planetaria, sobre todo cuando un planeta tuyo, como por ejemplo las personas de Sol en Tauro o de Luna en Tauro o de cualquier otro estilo indicador en Tauro, tienen pues un eclipse a nivel de grados matemáticos muy cerca de esa función planetaria. Entonces, aparece información de esa función planetaria. Ya vamos a ver aquí los ejemplos que tenemos. Entonces, aparecen preguntas que hay que hacerse, ¿no? ¿En qué proyecto mi energía de tal o cual función? O sea, las funciones planetarias son eh, mecanismos, o sea, no tanto mecanismos, son parte del ensamblaje psíquico de nuestra personalidad. Tiene cada pedacito de nuestra personalidad nos ayuda a algo, ¿ok? Entonces, básicamente como estamos siendo amasados por la vida, esas funciones, hay como un timing de la vida en donde decimos como, bueno, no es que decimos, la vida a través de nosotros dice, es momento de esto llevarlo al taller, ¿no? A veces es a través de algún choque, literal o metafórico, en donde toca hacernos cargo de manera distinta de cierta función psíquica o planetaria. Recuerden que, pues, haciendo el trabajo con astrología psicológica, cada planeta pasa a representar una función psíquica de nuestra personalidad y de nuestro proceso de diálogo interior y al mismo tiempo de estilo de vincularidad que establezcamos con los otros. Entonces, sucede mucho que cuando nosotros tenemos una función planetaria en desuso, que es lo que tenemos en sombra, que es lo que Carl Jung llamaría la sombra, tener la sombra, es cuando básicamente nos estamos desaprovechando, cuando nos estamos subestimando, porque creemos que otras personas tienen algo que nosotros no. Y al final, en verdad, todos estamos dotados exactamente de lo mismo. Lo que pasa es que por los procesos de crianza, culturales, etcétera, etcétera, vamos inhibiendo ciertas funciones de personalidad de las cuales no nos encargamos con la suficiente seriedad y responsabilidad que amerita el hacerse consciente de conocerse uno mismo, ¿no? Al final, pues eso es lo que decía en el oráculo de Delfos. Conócete a ti mismo y comprenderás los secretos de la naturaleza. Entonces, a través muchas veces de los vínculos es que nosotros podemos tener acceso a qué funciones planetarias solemos tener en sombra, ¿ok? Y cuáles solemos tener sobreexcitadas muchas veces, ¿ok? A mí es algo que me suele sobreexcitar y por eso, ¿sabes? Necesito como descansar mucho, sobre todo en este momento de mi vida, es muchas veces el chakra de la garganta, porque hablo y entrego información y no hay mes que no atienda a gente, no. Entonces, a veces, bueno, hay que equilibrar, ¿no? Las funciones distintas, ¿no? Y bueno, luego vamos a seguir revisando cositas que yo igual ya tengo explicada en YouTube sobre esto. Entonces, hay veces que la función planetaria, ¿no? Está proyectada en una persona de nuestra vida, de nuestro campo de experiencia, de nuestros seres queridos, nuestros seres cercanos, de nuestro destino. Esa persona podrá estar en crisis, ¿ok? Entonces, bueno, montón de cosas que yo les podría poner, ejemplos miles, sobre todo, pues para mí, lo que es Inés Espejo Astral surge en el momento en el que yo decido conscientemente dejar de proyectar en figuras de autoridad mi propia capacidad de ser mi propia jefa. Ese es el momento en el que yo digo, ya no más, mi función saturnina en este caso no está fuera, está dentro de mí. Y bueno, eso tiene que ver con un montón de procesos en mi carta de todo lo que fue pasando del 2018 en adelante. Entonces, bueno, vamos con un ejemplo y vamos a leer aquí una cosita que nos dice Liz Green, de ejemplo teórico, ¿no? Para seguir comprendiendo este tema de los eclipses. Generalmente se considera que el Sol, en carta natal, es el símbolo del ego consciente o racional.
Representa individualidad y la expresión consecuente de las metas y las decisiones, que son cualidades de vibración de energía masculina. Personas que, por ejemplo, llegan a mi consulta que se sienten perdidas, no sé qué hacer, no siento que tengo vida, o no me siento yo, o cómo conectar con lo que soy en el fondo. Lo primero es conectar con el signo solar. ¿Ok? Por más cliché que suene, pero es que si uno no honra su sol, pasa con lo que vamos a leer aquí, por ejemplo, por poner un ejemplo puntual, como Liz Green nos los describe en este segundo párrafo. A veces, en el caso de las mujeres, y aquí la mayoría que estamos, bueno, la mayoría de mis consultantes y los que estamos en Patreon, las que estamos en Patreon somos mujeres, entonces, oído al tambor con esto. A veces, en el caso de las mujeres, el sol se convierte en el símbolo de la mitad masculina inconsciente de la psique de la mujer. Si la mujer no comprende e integra las cualidades representadas por el signo y casas solares, las buscará en un marido o amante e intentará vivirlas a través de él. ¿Okay? No sé si esto queda claro, pero bueno, es lo que se dice, ¿no? Ver qué es lo que pasa. Recuerden que estamos respondiendo a esta pregunta. ¿Qué pasa si un eclipse toca un planeta de mi carta? En este caso, ¿qué pasa con las nativas Solentauro? Que vamos a ver dos ejemplos. Cuando un eclipse toca o tocó un planeta de la carta a ellas, que en este caso sería el Sol, porque hay dos ejemplos de cómo el Sol de ellas está siendo tocado. Si ellas no se sienten solares, si ellas no se sienten eh, conectadas a sus metas, conectadas a su capacidad de decir, a su capacidad de resolución, a su individualidad, literalmente, a sentirse heroínas de su vida, a sentirse centradas también, porque el sol literalmente es el centro del sistema solar, entonces entendiendo la réplica de que somos una versión fractálica del macrocosmos, este microcosmos que somos, entonces también dentro de nosotros hay una dinámica solar eh, organizante, centradora de procesos. Entonces, sentirse descentrada, sentirse no estoy siendo yo, o sentir me cuesta ser yo, o me cuesta expresarme aquí o acá en tal o cual área, es un asunto solar. ¿Ok? Entonces, muchas veces pasa que no solo es a través de un marido o un amante, muchas veces es a través de hombres importantes de las vidas de esas mujeres, pueden ser hermanos, amigos, jefes. Por ahí hay aquí alguien en Patreon que me acuerdo que se lo expliqué, que ella justamente es una persona sola en Leo y tiene un jefe demasiado radiante porque es una persona de mucho poder político y económico, entonces yo justamente le explicaba que probablemente la solaridad de ella la vio a través de ese jefe, ¿no? Entonces, bueno, la figura en la que proyectamos la función que podemos tener en sombra puede ser variada, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuáles son los objetivos del eclipse? Pues de este y de todos los eclipses hay 4 o 5 veces al año, ya van a ver, o sea, es algo que siempre vivimos, solo que no los vivimos voy a permitirme echar para atrás todo lo que quiera porque me encanta hacer esto, no los vivimos en la misma temática de parejas de signos, recuerden que se las dije al principio, Aries Libra, Tauro Escorpio, Géminis Sagitario, Cáncer Capricornio, Leo Acuario, Virgo Piscis, ¿ok? Y varía a 9 años en 9 años, la pareja varía de cola a cabeza del dragón, de cola a cabeza del dragón, ¿ok? Entonces, en este año, en el 2022, como es el año que viene, como les dije, Tauro va a estar aquí, ¿ok? En la cabeza. Entonces, bueno, vamos a avanzar. Tú. Objetivos del eclipse. Conciencia de apegos innecesarios sobre una función planetaria específica. Está bien explicado en un video que es el último video que subí a YouTube de 50 minutos hablando del tema de eclipses, cuáles son las funciones planetarias. Se los dejo por acá. Básicamente son, pues bueno, los planetas, los 10 planetas, ¿ok?
Bueno, más que 10 planetas, saben que son Sol, Luna, que no son planetas, son luminarias. Después tenemos Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno, Neptuno, Neptuno, Urano y Plutón. ¿Ok? Tenemos 10 indicadores básicos que cada uno representa una función planetaria específica y hay las tres funciones elevadas de la psique que son Neptuno, Urano y Plutón. Yo inauguré el Patreon con un audio acerca de Plutón como función elevada de la psique. Lo pueden volver a reescuchar. Entonces, y esto hace, el objetivo del eclipse es que nos desapeguemos, ¿no? De cierta manera en la que veníamos jugando nuestra energía, de ciertas proyecciones de nuestras propias cualidades en los demás y que nos reapropiemos básicamente para, en última instancia, lograr sentir que tenemos una personalidad rica, enriquecida, que estamos dotados, que como dicen el cristianismo, aunque saben que yo no que soy católica o cristiana, que tengo ya muchos años de práctica budista, estar hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces, bueno, si es estar hechos a imagen y semejanza de Dios, estamos superdotados, ¿ok? Porque pues es demasiada grandeza, ¿no? Acumulada, concentrada en una sola persona. Entonces, normalmente nos enteramos de información oculta, pero no a modo chisme, puede ser muy estilo simplemente información de nosotros mismos con nosotros mismos. O sea, de cosas que, por ejemplo, uno se puede enterar en terapia, haciendo procesos, revelaciones a través de sueños, o sea, pasan cosas, ¿no? Que permiten que nosotros eh, nos acerquemos más a ese plato delicioso que el universo está cocinando a través nuestro. Entonces, un eclipse siempre nos va a permitir dejar hábitos en relación a ese planeta, hábitos que ya no tienen vitalidad. Y bueno, sobre todo estos eclipses, Tauro Escorpio, que tienen que ver con la sustancialidad de la materia y la descomposición de la materia, porque eso es Tauro Escorpio. Y aquí ya vamos a ver unas imágenes que nos los van a dejar como en claro. Eh, Esto va a estar pasando mucho con todos los asuntos de personalidad. Recuerden que estamos en astrología psicológica y bueno, como es adentro es afuera, obviamente cosas que pasen afuera van a tener, digamos que una resonancia con algo de nuestra personalidad que necesita morir. Y más en esta temática Tauro-Escorpio, porque, o sea, sobre todo en esta temática Tauro-Escorpio, porque ¿qué es lo que pasa? Escorpio es el signo por excelencia de la descomposición de la materia, está muy vinculado a los procesos literalmente de muerte. Entonces estamos hablando sí o sí de un proceso de muerte psicológica muy grande, que bueno, tendrá sus consecuencias. Entonces, Tauro y Escorpio y la metáfora del compost. Bueno, aquí justamente esto es una imagen que siempre pongo, sobre todo en YouTube, siempre que he hablado de las lunas nuevas y llenas, en Tauro, Escorpio, no sé qué, recuerden que son parejas de signo, cola del dragón, boca del dragón, Tauro estaría aquí en la boca en este año 2022 porque en el 2012 estaba al revés. Eh, ¿Y qué es lo que pasa? Aquí está, ¿no? Lo que les decía de lo escorpiano, la descomposición de la materia, lo que ya cumplió su función vital se va por la cloaca, ¿ok? Se tiene que ir. Este es el estilo perceptivo, pues, que nos propone la tauroescorpianidad, de la cual todos estamos dotados, solo que, bueno, hay personas que lo tienen más enfatizado, ¿no? Por tener o sol o luna ascendente ahí. Entonces, la metáfora del compost. Si un eclipse cae cerca de un planeta tuyo a nivel de grado matemático, como vamos a ver en los ejemplos que ya vienen, a ese planeta toca meterlo en el compost. Es decir, destruir aquello que no es necesario para que surja la vida. Ok, es un proceso literalmente de una transformación como muy orgánica de la propia personalidad internamente. ¿Y cuál es el resultado? ¿No? Recuerden que estamos viendo el objetivo del eclipse. Una identidad transformada y revitalizada. Aparece informatura cerca de los días del eclipse, aparece información guardada que impedía esta transformación. Entonces, bueno, hay de
todo estilos de procesos, ya vamos a ver los ejemplos. Entonces, cada función planetaria tiene una construcción psicológica alrededor. Y justamente eso es lo que, imagínense tal cual como, sí, agarrar como todo nuestro cerebro y meterlo en un compost y que literalmente se empieza a descomponer todo lo que ya no aporta fuerza vital, lo que ya literalmente está muerto y tiene que literalmente ser comido como por los gusanitos para que eso pueda entonces aprovecharse la sustancia igual que está ahí, que puede ayudar a que surjan cosas nuevas, ¿ok? Como reciclarse uno mismo, básicamente. Entonces, con cada eclipse se debilitan las defensas en relación a cómo tengo construida la información de ese planeta. Ya saben, son los 10 indicadores que ya les dije, desde la Luna hasta Plutón. De construir la construcción psicológica de ese planeta y lo que interpretamos acerca de ese planeta. La interpretación va a estar siendo cuestionada. Cuestionada cómo y a través de qué? Bueno, a través de las cosas que nos pasen. ¿Ok? Entonces, yendo al tema de fechas, aquí vemos que estos son los eclipses del 2012 y vemos cómo aquí empieza a partir del noviembre del 2012, empiezan a aparecer los eclipses de hace 9 años y medio atrás en Escorpio, en el 21 de Escorpio. Ok, vamos hacia 2013 y efectivamente vemos, aquí está Escorpio, Tauro, ahí ya aquí igual empieza a haber un poquito de algo de Aries y vamos saliendo del último de Sagitario, ¿ok? Y luego vuelve a haber otro de Escorpio. Entonces, normalmente cuando hay un eclipse cerca del Sol de alguna persona, se interpreta como que es un cambio de gobierno interior radical, como un golpe de Estado, ¿no? Interno. Y bueno, aquí vemos en 2014 es que se da por último, el último eclipse. Ok, que para ver, no, sí, en el caso de estas nativas, ya vamos a ver los ejemplos. Ok, aquí estuvo en el cero de Escorpio. Entonces, bueno, vamos a comprender una cosita aquí de Escorpio, que igual esto lo tengo explicado en otro video, pero bueno. Existen tres estilos de relación con la fase Escorpio. Recuerden que las energías, o sea, los signos, entendiendo que la astrología es una meditación mandálica acerca de los procesos cíclicos de la vida. Los signos no es que son personas del signo tal, no, los signos son fases de conciencia y cualidades perceptivas, que algunos tenemos más desarrolladas y otras no, y de eso se trata la danza de luz y sombra que se establece en nuestros vínculos, ¿no? Entonces, yendo al escorpiano, existen tres estilos de relación con la fase escorpio. Se los voy a leer, que los tengo aquí, los estoy sacando del libro de Alejandro Lodi y Beatriz Levarán. Entonces, el primero, Escorpio identificándose, o sea, Escorpio como fase de conciencia, que hay gente que no necesariamente es sola en Escorpio, pero puede tener Escorpio dominante. Entonces, identificándose con lo oscuro de la condición humana y quedando devorado por esa fascinación hacia lo oculto y lo negado. Para esta persona solo existen las intensidades extremas y por eso será arrastrado preferencialmente hacia situaciones ligadas a la muerte, el sufrimiento, la omnipotencia y la dominación sexual. En casos patológicos puede desarrollar un carácter magnéticamente destructivo, cruel y perverso. Ese es un estilo de fase de conciencia escorpiana. El segundo, identificándose solo con lo luminoso y proyectando lo oscuro hacia el medio ambiente y los demás. Reacciona contra el mal del mundo externo y lo niega en su mundo interno. Se dedica a la tarea de combatir el pecado. Ese es otro estilo de relación que uno puede establecer con lo escorpiano de la vida y de uno mismo, ¿ok? Y por último, que aquí me meto yo, sin identificarse ni reaccionar, esta persona ve lo oscuro como una parte del propio psiquismo y del pulso de la vida misma. Hace contacto con la experiencia de las emociones más contundentes y profundas del humano sin temerles ni fascinarse con ellas.
Sostener esa intensidad y atravesarla le facilita adquirir una íntima madurez acerca del dolor que le permite que despierte un latente talento curativo. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa? Hasta tanto esa madurez, esta última que acabo de leer, no se consolide, la personalidad escorpiana vive su potente naturaleza intentando desarrollar el arte del control, tanto interno como externo, para no sentirse desbordada por su propia intensidad. Ayer justamente por Instagram estuve compartiendo algunos temas acerca de la infatuación y de lo que es sentirse infatuate, o sea, como literalmente obsesionado y adicto a una persona, casi como vampiresco, ¿no? Entonces, bueno, hábitos vampirescos que tengamos en relaciones van a estar, y vampiresco, ¿sabes? No, no necesariamente tiene que haber algún toque sexual, siempre donde haya abusos de poder, hasta en escenarios laborales, esto, pues bueno, va a tender a modificarse con los eclipses. Entonces, bueno, vamos a seguir aquí avanzando. Volviendo a los objetivos del eclipse, eh, recordar, ¿no? Que crear conciencia de apegos innecesarios sobre una función psíquica planetaria específica y, bueno, enterarse de información oculta que impedía que la transformación que está pautada para nosotros se dé, ¿no? Entonces, lo amarillito es Tauro y lo azulito es Escorpio, ¿ok? Entonces, básicamente esto es como un mantra que las taurinas que estén viendo este video se lo pueden apropiar, taurinas de sol, ascendente o luna, o escorpianas de sol, ascendente o luna. Fíjense cuál es el objetivo del eclipse, que la potencia orgánica de Tauro y la generación de sustancia material, que justamente son recursos, dinero, cuerpo, comida, etcétera, todo lo que nos da sustento aquí en la Tierra, y la sensualidad del propio cuerpo voluptuoso, curvilíneo, femenino, que todo eso es bien Tauro, esté a favor de participar en procesos de transformación emocional y máxima intensidad vital, pero sin quedarse enganchados ahí, ¿ok? Porque ese es el problema, no saber desengancharse de la intensidad vital escorpiana da miedo y por eso pues uno trata de controlar escenas afuera o personas afuera que no le vayan a detonar a uno un estado de máxima intensidad vital, pero es sobre todo porque pues bueno, muchas veces no se cuenta como con los recursos de autoconocimiento para poder regular esos estados de máxima intensidad. Entonces, en Tauro Escorpio, Tauro descubre que disfrutar de la vitalidad de los procesos naturales, ¿qué es la vitalidad de los procesos naturales? Bueno, disfrutar de la comida, de los alimentos frescos, de las verduras, de estar en contacto con la naturaleza, del propio cuerpo, de los olores, de los sabores, de los placeres literalmente terrenales, de los placeres sensoriales, de los masajes, de lo que huele rico, de todo eso implica incluir el dolor. O sea, no se puede seguir viviendo lo taurino eh, aislado del escorpiano, porque es que son una sola cosa. Ok, para entonces poder disfrutar de la vitalidad de los procesos naturales, que aparte literal, o sea, procesos naturales hasta como ir al baño. Ok, por eso recuerden la imagen que les puse más arriba de esto, de Tauro Escorpio. Vamos a volver a ella. Aquí está, Tauro Escorpio. Y bueno, por favor, si hay alguna persona viendo aquí esto, verifique. Obvio, si su cumpleaños está en alguno de estos eclipses de Tauro o Escorpio, por supuesto que eso representó en 2011, 2012, 2013, 2014 un proceso de este estilo para algunos de ustedes, ¿no? Entonces, Tauro descubre que disfrutar de la vitalidad de los procesos naturales implica incluir el dolor, la destrucción, aquí está el compost, la intensidad transformadora. No se puede gozar de los placeres de la vida sin aceptar la muerte. ¿Ok? Entonces, importantísimo. Todo lo que ya haya cumplido en nuestra vida ciclo vital va a ser transformado. ¿Ok? Va a ser descompuesto. Entonces, Tauro Escorpio, revelación de la clave emocional para comprender apegos, ¿ok? Apegos que podemos tener a cosas que justamente nos dejan inmaduros, nos dejan sufrientes, nos dejan velados,
lo que decía al principio del tema del velo lunar. Esclavos de necesidad de seguridad absoluta, o sea, necesidad de seguridad absoluta que siempre presiona, ¿ok? Que siempre nos mantenemos literalmente, bueno, esclavos a, hago esto por miedo a no perder esto, ¿ok? Y nos permite trabajar la dimensión emocional del apego, ¿ok? Tauro Escorpio es del eje del zodiaco que más tiene que ver con sentirnos apegados. Ok, si aquí alguien alguna vez ha sentido que está como empegostado de algo de lo que no se puede zafar, es porque ahí hay sustancia escorpiana, taurina, que nos mantiene como enchumbados de algo que nos cuesta mucho quitarnos y la vida, en su máxima e infinita sabiduría, nos va a ayudar a quitárnoslo, ¿ok? Tauro Escorpio, lo que sucede un poco es esto, ¿no? Esta imagen, visualícenla. El apacible y relajado hacendado, que disfruta de los placeres orgánicos de la vida, descubre que su talento productivo es verdaderamente el efecto de su activa capacidad de regeneración, de muerte y transformación, estilo compost. Em, Tauro Escorpio, o sea, ya cuando uno tiene integrada el aprendizaje de esas dos cualidades perceptivas, recuerden que aquí lo dice con total claridad abajo, los signos son fases de conciencia y cualidades perceptivas. Hay momentos que esas fases nosotros las podemos tener muy inmaduras y es muy fácil saber si están muy inmaduras porque hay mucha ansiedad y sufrimiento en nuestra vida. Si la inmadurez de ciertas fases de conciencia está muy ahí, ¿no? Y bueno, y sobre todo Tauro Escorpio, porque aquí hay mucho contacto con la sabiduría de lo que sí o sí tiene que morir para darle paso a algo nuevo. ¿Ok? Entonces, eh, verdaderamente, pues el efecto de su activa capacidad de regeneración es lo que descubre en la persona que es tranquila, que sí, que supuestamente no sé qué, descubre que hay un poder de regeneración muy grande, ¿no? Con el que tiene que aliarse con la vida misma, ¿sabes? Como la cloaca, lo que se recicla, lo que se mueve. Entonces, eso es parte de su don general, de su don natural para regenerar la realidad tanto externa como interna. ¿Ok? Regenerar la realidad tanto externa como interna. Regeneración. Ese es otro verbo fundamentalmente tauroescorpiano. Regenerar. Así tal cual como cuando, bueno, hay una herida o por ejemplo una quemada, que la misma piel se vuelve a regenerar, como nosotras mismas a nivel de nuestro útero volvemos a regenerar ahí todo el endometrio y él se va sabiamente con esos ciclos naturales del cuerpo. Todo esto igual pasa en nuestras relaciones y no solo en nuestras relaciones, sino en las relaciones que tengamos hasta con los objetos, con el dinero, con nuestro cuerpo, con nuestra autoimagen, con nuestros anhelos profesionales, nuestros anhelos en múltiples direcciones, anhelos económicos, anhelos de identidad, anhelos con nuestros hijos, anhelos con nuestros proyectos personales, anhelos con nuestros hobbies. Hay que darle potencia, fuerza, permitir que muera lo que tiene que morir. Entonces, principalmente, y bueno, ya vamos a ver los dos ejemplos. ¿En qué casa están cayendo los eclipses? Vamos a ver estos ejemplos. Esta es una nativa que tuvo estos eclipses también, como ya es sabido, desde 2012 al 2014, en el área de la casa 9 y 10, ¿ok? Es diferente porque ella es ascendente Virgo, es otra cosa. Resulta que en ese momento, efectivamente, un eclipse cayó muy cerca, cayó el día exacto de su cumpleaños. La casa 9 y 10 tiene que ver con lo que yo hago en el extranjero y si te está cayendo en la casa 9 y 10, digo no, 9 y 3, que es esto que está aquí rayado, lo que yo hago en el extranjero y lo que yo hago como alumna. Y resulta que esta nativa tuvo todo un proceso en el 2012 de migrar a Nueva Zelanda y aparte enamorarse de un profesor allá en Nueva Zelanda. Al sol de hoy todavía sigue viviendo en Nueva Zelanda y todo lo que se abrió en el 2012 para ella, 2012, 2013, 2014, igual está interconectado con el proceso de regeneración de sus funciones psíquicas, que en este caso, fíjense que ella es una nativa Sol en Tauro,
Aquí está el Sol en Tauro en el grado 19 de Tauro y el Mercurio en el grado 23 de Tauro. Entonces, en el caso de ella estaba transformando todo lo referente a la función solar y a la función mercurial, que justamente es la función de la comunicación. Ella se fue a estudiar idiomas en el extranjero, se fue a estudiar inglés y efectivamente todo lo que ella conocía como su habilidad para comunicarse se transformó profundísimamente. Sí, a través de este proceso migratorio, a través de ser alumna, a través de enamorarse de un profesor, tener una relación súper larga con él, en la que tuvo oportunidad de desarrollar mucha conciencia de sus apegos y de los juegos de poder en las relaciones, ¿ok? Entonces, aquí está, este es la misma carta de ella, ¿no? Y aquí lo vemos con más claridad. Aquí está el Mercurio en el grado 23 de Tauro, el Sol en el grado 19 y cómo estuvo su casa 9 y su casa 3 siendo aspectada por todo este proceso. Y bueno, no solo la 9 y la 3, un poquito parte de la 8 y de la 2, ¿ok? Que también entonces le da como un toque de cultivar confianza con respecto a sus recursos y al tema de recursos compartidos. Fíjense que aquí empezamos a ver, ahorita en 2021, toca ver, ya el 19 de noviembre hubo un eclipse lunar. ¿Qué es lo que pasa en el eclipse lunar? Hay más sol, se caen velos, ¿ok? Entonces, igual, bueno, está cayendo a 4 grados el mercurio. Este fue el eclipse, ¿sí? El 19 de noviembre, aquí está. Eclipse lunar, los eclipses lunares siempre se dan en luna llena y los solares siempre se dan en luna nueva. Y aquí, bueno, básicamente vamos al otro ejemplo de la otra nativa que la tenemos aquí en Patreon, que ella lo que tiene en Tauro es el Sol y Venus. Entonces es diferente porque, y no los tiene en las mismas casas que esta nativa, igual con esta chica tengo un tema con su hora que en verdad no sé porque me ha dado 2 horas diferentes, no sé si su sol está en casa 12 o en casa 1, pero entonces aquí básicamente hay un proceso de deconstrucción de Venus y el sol. ¿Qué es Venus? El femenino seductor, el autoestima, el self-value y el cómo me enamoro de mí a través de los otros. Entonces, claro, aquí todo el proceso de ella, que aparte fíjense, es un sol en el grado 13. Ok, entonces, y una luna en no, la luna está en Aries, esto es otra cosa, y el Mercurio en el grado 4. Entonces, si nos vamos al caso de esta nativa, ya, ahorita les explico qué es esto. Si nos vamos al caso de esta nativa, vemos que realmente en el caso de ella, que es una persona que nació el 5 de mayo del 89, en el caso de ella, el eclipse más importante es en 2023. Es en 2023, porque es el que va a caer, para ver, no, mente, sí, exacto, es en el 2023, porque es el que va a caer muy cerca de su cumpleaños, va a caer prácticamente un día después de su cumpleaños, en el grado 14, y ella es una persona que tiene el sol en el grado, en el grado 13, ¿sí? Y ya va, si nos vamos a ver acá, eh, y en el grado, para ver, no, acá. Eh, Aquí estaremos hablando de nativa con Venus en el 21 y Sol en el 13. Entonces, realmente, bueno, esto va a ser un amasado, ¿no? Esto va a ser un amasado, todo un proceso, y por eso cada quien tiene que entender muy bien los grados matemáticos de su carta, ver si el eclipse cae cerca de su cumpleaños. Como les digo, el más importante para la nativa número 2 es ya en el 2023, no es ni siquiera en el 2022, por más de que por ahí todas las vainas de astrología estén diciendo, que no sé qué. Bueno, hay uno que cae muy cerca de su Venus, ¿no? Que es el 16 de mayo del 2022. Para ver si es una Venus en el 21, aquí estaríamos hablando de a 4 grados. Es importante, sí, sí, hay un proceso de meter en el compost todo lo que es el autoestima y el cómo venía llevando sus procesos de enamoramiento y de valoración personal a través de vínculos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo más importante de entender es que este proceso de los eclipses, y vamos a hacer aquí unas rayitas,
tiene una activación cuando en el 2022, aquí estamos, enero del 2022, cuando Marte pase por los signos que activan por cuadratura u oposición o conjunción al punto matemático del eclipse. Entonces, primera pista de lo que trae el eclipse para ti. Se da desde marzo 2022 a abril. Y de lo que trae para todos, ¿no? Lo que pasa es que las personas que tienen indicadores en Tauro o en Escorpio son las más movilizadas en estas fechas. Lo que pasa es que si no hay indicadores ahí, pues no es tanto tu tema. Ya te vendrá el tuyo más adelante porque nadie se salva de tener eclipses en lugares importantes de su carta, pues. Entonces, bueno, luego el otro momento importante del 2022, vamos a escribir aquí, 2022, es en julio, cuando literalmente Marte está en Tauro, ¿ok? Julio, agosto. Entonces, estos son como los dos lapsos de tiempo más importantes que toca tener en cuenta, sobre todo si eres una persona con indicadores importantes de funciones planetarias importantes como el Sol, Mercurio, Venus, la Luna, ascendente, el mismo Marte, igual otras funciones planetarias si están ahí. Es importante tener esto en cuenta, ¿ok? De igual forma, para todos en estos momentos hay información. Lo que pasa es que para quienes hay información más contundente es para quienes tengan indicadores ahí, ¿ok? En esos grados matemáticos de los eclipses. Entonces, bueno, personas que conozcan, que cumplen por estos días, pues échenles el cuento. Y bueno, fíjense que aquí vemos, ¿no? Eclipse solar, lunar, solar, lunar. Hay 4 al año, normalmente hay 4 al año. 2020 tuvo 6, fue un año fuera de serie, súper loquísimo. 6 o 5, no me acuerdo, lo dije en un video anterior, pero bueno. Y hacia el 2023, pues esto todavía sigue. O sea, el último eclipse en Tauro es en octubre del 2023. O sea, entonces, bueno, todo esto sigue. Esto va a seguir y efectivamente, bueno, fíjense, en la nativa número 1 es a 5 grados de su Mercurio, la que se fue para el extranjero, cambió su forma de hablar, vincularse, etcétera, etcétera, y tuvo una infatuación con un profesor mayor que ella, juegos de poder, relaciones, dinero, ta, ta, ta. Y en la nativa número 2 es a 1 grado del sol de la nativa 2. Ok, este que está aquí. Porque la nativa 1 tiene el Mercurio, no, tiene el Sol en el 19, para ver. Sí, para ver. Sí, al Sol en el 19. Y la nativa 2 tiene al Sol, aquí está, en el 13 de Tauro. Entonces, en el 2023 esto todavía va a estar activísimo y si nos vamos a las fechas importantes del 2023 en donde tenemos información contundente del tema eclipses en nuestro caso, ya estaríamos hablando de mayo, junio y estaríamos hablando también de octubre, noviembre 2023. Entonces, nada, este sería pues un primer vistazo para que sepan cómo estudio el tema de eclipses. Gracias por haber llegado aquí hasta el final. Espero que este video pueda ser ilustrativo para todas, que entendamos que los eclipses tienen más que ver con nosotros, sobre todo si tenemos algún indicador importante en la carta en esa área específica del perfeccionamiento del evento donde se encuentra pues la órbita de la luna con el recorrido del sol, que eso es lo que hace que se genere un eclipse. Y bueno, de esto tengo demasiada información en mi YouTube. Pasen por allá. Nos vemos y seguimos en contacto para preguntitas que tengan. Recuerden dejármelas para yo mirar los casos puntuales de ustedes. Y bueno, también que ustedes se vayan familiarizando con sus propias cartas y sus grados matemáticos. Es lo más importante porque podemos hacer una lectura mucho más rica cuando entre consultante y astrólogo hay, pues bueno, comprensión de ciertas precisiones que no se repiten de carta en carta.
cada Tauro es un mundo, cada Escorpio es un mundo y cada persona es un mundo. Existen tantas experiencias de las fases zodiacales de conciencia y de los estilos perceptivos de conciencia como personas existen en este mundo. Así que bueno, nos vemos y lo dejo hasta aquí. Chao.